Muy buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Hoy vamos a ver la representación de los números decimales en la recta numérica. Recuerden que el tema de la recta numérica lo vimos hace mucho tiempo, prácticamente en la segunda unidad, si no estoy mal, que recuerdo que fue que lo vimos, en el cual yo les explicaba que en la recta numérica se puede representar todos los números que existen, ¿sí? Entonces, la recta numérica me va a servir para organizar todos los números, siempre van a ir creciendo, ¿verdad? Recuerden que los números son infinitos. Entonces, la recta numérica me va a ayudar a mí a representar todos mis números en crecimiento, tanto positivos como números negativos. Pero aparte de estos números positivos y números negativos, también puedo representar yo números decimales, que es lo que nos interesa ahorita aprender cómo representar números decimales en la recta numérica. Recuerden, niños, que los números decimales son números que están entre una unidad y otra. Es decir, uno y 2, ¿sí? El número uno y el número 2 son dos unidades distintas, ¿sí? El número uno es un número y el número 2 es otro número. Son dos números distintos, dos unidades distintas. Pues un número decimal, perdón, va a ser aquel número que se encuentre entre dos unidades. Por ejemplo, 1.5. 1.5 es un número que se encuentra entre el número uno y el número 2, ¿verdad? También puedo decir 0.4, ¿sí? 0.4 es un número que se encuentra entre cero y uno. Entonces los números decimales son números que se encuentran contenidos entre una unidad y otra. Entonces tenemos que saber, niños, cómo vamos a representar un número en la recta numérica. ¿Sí? Si nos dan un número decimal y nosotros debemos representarlo en la recta numérica, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues bien, niños, siempre nosotros tenemos que saber que nuestra recta numérica va de la siguiente manera. Entonces, bien, en una recta numérica nosotros vamos a representar todos los números enteros, ¿sí? Todos los números enteros van a ser todos aquellos que van desde 0 hasta el infinito, de uno en uno, ¿verdad? Y también los que vayan de 0 hasta el menos infinito, que son los negativos, pero ahorita no estamos viendo negativos. Nosotros solo vamos a ver la recta numérica con números naturales, ¿sí? Es decir, que solo vamos a ver los números que sean positivos. Entonces, en la recta numérica nosotros representamos todos los números desde el 0, de uno en uno, hasta llegar al infinito, ¿verdad? Entonces aquí yo puedo representar en mi recta numérica 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, etcétera, ¿verdad? Podría yo escribir todos los números de uno en uno hasta llegar al infinito. Pero algo que tienen que saber ahora es que, como les menciono, cada uno de estos números que nosotros representamos en la recta numérica son unidades o son números enteros, ¿verdad? Entonces, 0 es un número, 0 es una unidad, 1 es otra unidad, 2 es otra unidad, ¿sí? Ahora bien, dentro de esas unidades existen números más pequeños que se utilizan para representar objetos que no están completos. Por ejemplo, si yo les digo, hay un pastel y medio, ¿sí? Cuando yo hablo de un pastel y medio, no tengo una cantidad completa, ¿sí? Entonces, para eso me sirven los decimales, para partir a mi unidad en una parte, ¿sí? Un decimal es como una fracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque me ayuda a partir la unidad en partes o en porciones, ¿sí? Me ayuda a representar una unidad en partes. Entonces lo que yo necesito para poder ubicar números decimales en la recta numérica es que ustedes comprendan que entre cada unidad, ¿sí? Entre cada unidad existen 10 partes iguales, ¿sí? 10 pequeñas partes iguales que se llaman décimos, ¿sí? Décimos se van a llamar. Todas esas pequeñas partes iguales que están entre un número y otro son décimos. Si nosotros vemos los números que hay entre 0 y 1 y acercáramos esa recta, esto que tenemos aquí, esta parte de 0 a 1 sería esto que yo les hice aquí en grande, ¿sí? Entre 0 y 1 hay 10 partes iguales, ¿sí?
¿Y cómo se llaman esas 10 partes iguales que están entre 0 y 1? Se llaman décimos, ¿sí? Entre cada unidad siempre va a haber 10 décimos, ¿sí? 10 décimos. O sea que entre 1 y 2 también van a haber 10 partes iguales que se llaman décimos. Entre 2 y 3 también van a haber 10 partes iguales que se llaman décimos. Entonces, como les digo, dentro de cada una de las unidades que nosotros tenemos en la recta numérica, vamos a tener 10 partes iguales que se llaman décimos, ¿sí? Entonces, aquí, entre 0 y 1 existen estos números decimales, miren, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5 que es la mitad justa que hay entre 0 y 1, ¿sí? Luego está 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 hasta llegar a 1. Entonces, como les digo, dentro de una unidad existen 10 décimos, ¿sí? Aquí es 0.1, ¿por qué? Porque siempre se coloca en la parte entera. Ayer les mencioné que un número decimal tiene dos partes, ¿verdad? La parte que está a la izquierda del punto es la parte entera y la parte que está a la derecha del punto es la parte decimal. Entonces, ¿por qué yo aquí en mis decimales que están entre 0 y 1, yo escribí 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5? Porque cuando nosotros tengamos entre los decimales que están entre una unidad y otra, en la parte entera de esos decimales siempre se pone la unidad que está a la izquierda. Entonces, si se dan cuenta, la unidad que está a la izquierda aquí es el 0. Entonces, todos los decimales que yo tenga entre 0 y 1 van a tener de unidad o de parte entera van a tener 0, ¿sí? Y van a ir aumentando de 1 en 1 hasta llegar a 9 otra vez. Y ahí ya llegamos a la unidad 1. Después aquí entre 1 y 2 va a haber otros 10 decimales diferentes. Pero aquí ya no sería 0.1, 0.2, 0.3, ya no. ¿Por qué? Porque en las unidades o en los enteros, en la parte entera aquí entre 1 y 2, tendría que ir la unidad de la izquierda, que es el 1. Entonces aquí tendríamos que poner 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 y hasta llegar a 2. Después, si viéramos de 2 a 3, hay otros 10 décimos que serían 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y así sucesivamente. Entonces, como les digo, siempre entre una unidad y otra van a haber 10 decimales, ¿sí? 10 partes iguales. Pero para escribir esos decimales, ustedes siempre deben copiar en la parte entera del decimal la unidad que tiene a la izquierda en la recta numérica. Si se dan cuenta, entre 0 y 1, la unidad que está a la izquierda en la recta numérica es el 0. Entonces la parte entera que van a llevar esos decimales va a ser 0, ¿sí? Y ya solo colocamos el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y así sucesivamente hasta llegar a punto 9, ¿sí? Luego, entre 1 y 2 van a haber otros 10 decimales, pero aquí ya no van a ser, como les decía, 0.1, 0.2, ya no, porque ¿qué unidad tengo ahora a la izquierda entre 1 y 2? La unidad que queda a la izquierda es el 1, entonces la parte entera de los decimales que van entre 1 y 2 va a ser 1, entonces aquí seguiría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y así sucesivamente, ¿sí? Hasta llegar a 2. Después los decimales que están entre 2 y 3 van, ¿qué unidad está a la izquierda? El 2. Entonces, vamos a colocar entre los decimales que están entre 2 y 3, 2.1, 2.2, 2.3 y así sucesivamente hasta llegar a 2.9 y después al número 3. Ahora, niños, dentro de cada uno de los décimos, recuérdense que las 10 partes iguales que existen entre dos unidades, ¿cómo se llaman? Se llaman décimos. Sí, eso que no se les olvide. Los décimos son una décima parte, ¿sí? Le vamos a llamar décimo a una décima parte de una unidad, ¿sí? Entonces, cuando la unidad está partida en 10 partes iguales, nosotros vamos a decir que la unidad está partida en décimos, ¿sí? Porque está partida en 10 partes iguales. Pero dentro de cada décimo existen otras 10 partes iguales, más pequeñas todavía.
Miren, aquí abajo les coloqué lo mismo que tenemos aquí. Es la misma recta numérica, así de 0 a 1, si se dan cuenta. Y están los decimales que yo les coloqué aquí, los décimos, ¿verdad? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 hasta llegar a 1. Pero si se dan cuenta ahora, también se ven unas partecitas más pequeñas todavía que están entre un décimo y otro, ¿sí? Entonces, niños, para que ustedes me entiendan mejor, una unidad se divide en 10 décimos, pero una unidad también se puede dividir en 100 partes iguales, así como lo tenemos aquí, miren, en esta reglita verde que tenemos aquí, en esta recta numérica verde, ¿sí? Si nosotros partimos la unidad en 100 partes iguales, ¿cómo se llama cada una de estas pequeñas partes en las que partí yo la unidad? Se van a llamar centésimos, ¿sí? Se van a llamar centésimos. Y, como les digo, entre una unidad y otra caben 100 centésimos, ¿sí? Así como entre una unidad y otra hay 10 décimos, hay 100 centésimos, ¿sí? Ahora, ¿cómo son estos números que están metidos entre las unidades? Que están tan pequeños, que son una centésima parte de la unidad. ¿Cómo los leo? Bueno, niños, recuérdense que los décimos van a llevar solo un número en la parte decimal, así como estos, ¿verdad? Pero los centésimos, como lo vimos ayer, son aquellos que van a llevar dos números en la parte decimal. Entonces, si yo quiero escribir, por ejemplo, ¿qué número es esta tercera rayita que está entre 0.1 y 0.2? ¿Qué número es esa tercera rayita? Entonces se lo voy a escribir yo aquí. Vamos a colocar una flechita para indicar que es la tercera rayita justamente a la que yo quiero ponerle nombre. Entonces, la tercera rayita es esta. Vale. Entonces, niños, ¿qué número es ese que está ahí? ¿Cómo se escribe ese centésimo que nosotros tenemos ahí? ¿Cómo lo vamos a escribir? Vean, de la siguiente manera. ¿Cómo se escriben los centésimos? Ya vimos cómo se escriben los décimos, ¿verdad? Ya les expliqué. Ahora, ¿cómo escribo los centésimos? Tengo que ver, niños, tengo que copiar el decimal que está adelante o en la parte izquierda. El décimo que está en la parte izquierda, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo quiero escribir esta tercera rayita que está aquí. ¿Qué número representa? Entonces, para escribir esta rayita, primero copiamos el décimo que sale o que está delante de esa rayita de donde nosotros queremos saber qué valor o qué número es. Entonces vamos a copiar 0.1, ¿sí? Porque es el décimo que está delante de la rayita que nosotros queremos saber qué número es. 0.1. Ahora solo vamos a agregar el número de rayita que es dentro del 0.1 y el 0.2. Entonces contemos cuántas rayitas o qué número de rayita es de las que está dentro entre el décimo 0.1 y 0.2. Contamos las rayitas. Aquí hay 1, 2 y 3. Esta es la tercera rayita que está entre 0.1 y 0.2. Entonces colocamos el número 3. ¿Sí? Porque es la tercera rayita que está entre 0.1 y 0.2. Por lo tanto, este número, este centésimo sería 0.13. ¿Sí? Se copia. Vean pues. Primero se identifica entre qué décimos está ubicada esa rayita que nosotros tenemos o la que queremos saber qué número es. Nosotros sabemos que esta rayita está ubicada entre 0.1 y 0.2. Entonces se copia el décimo que está a la izquierda. ¿Cuál es el décimo que está a la izquierda? Es 0.1. ¿Sí? Ya lo copié. Y después solo cuento el número de rayita que es, viéndolo de acá, de adelante, o de atrás para adelante, ¿verdad? Entonces, 0.1, la primera rayita que está entre 0.1 y 0.2 es esta es la segunda y esta es la tercera. Entonces la que me está señalando la flechita es la tercera rayita que tenemos después de 0.1. Entonces yo a 0.1 le agrego el número 3, porque es la tercera rayita que está entre 0.1 y 0.2. Y así es como escribo entonces este centésimo. Sería 0.13. Vamos a hacer otro. Imaginémonos ahora que yo quiero saber cuál es esta rayita de aquí, qué número es. ¿Sí?
esta rayita que está aquí, antes del 0.8. Entonces, ¿cuánto vale esa rayita que tenemos ahí? Niños, vamos a ver primero, como les digo, entre qué número y qué número está contenido esa rayita. Esta rayita está contenida entre 0.7 y 0.8. Entonces, para poder colocar que decimales, copiamos el décimo de la izquierda, ¿sí? Está contenida entre 0.7 y 0.8, pero yo voy a escribir el que está a la izquierda, siempre el de la izquierda. Entonces, este número, como está contenido entre estos dos, pero el de la izquierda es 0.7, copiamos 0.7. Y luego contamos el número de rayita que es para saber qué número va acompañando al décimo. Entonces aquí tenemos una rayita, dos rayitas, tres rayitas, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Miren, es la novena rayita que está. Entonces nosotros le vamos a colocar aquí que este número es 0.79. Se dan cuenta, es muy fácil identificar cuál es el centésimo que nosotros queremos aquí, ¿sí? Entonces, niños, para ubicar un décimo, yo solo coloco en la parte entera del decimal, ¿sí? La unidad que está a la izquierda. Así, por ejemplo, si yo les digo, quiero ubicar el 0.4, ¿sí? Entonces ya saben que 0.4 va a ser un número que va a estar entre 0 y 1. Y va a ser la cuarta rayita que está después de 0, ¿verdad? Así es como ubican ustedes, ¿sí? Si yo les digo, quiero ubicar el 1.7, entonces vienen ustedes y me dicen 1.7 es un número que está entre 1 y 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la unidad es 1, 1.7, quiere decir que está después de 1, pero está antes de 2. Entonces si dice 1.7, ya van a saber ustedes que es un número que está entre 1 y 2, pero que va a ser la séptima rayita de las 10 en que se parte cada una de las unidades, cuando estamos hablando de décimos. Cuando estamos hablando de centésimos, ya les dije que una sola unidad se puede dividir en 100 centésimos, ¿sí? Entonces, y para identificar los centésimos, pues ya les di la clave, ¿verdad? Ver entre qué décimos está ubicado el centésimo que ustedes quieren encontrar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero escribir, ya les dije cómo saber qué número es el que les están marcando, pero ahora si ustedes quieren escribir o identificar o ubicar un número en la recta numérica, ¿sí? Imagínense que yo quisiera ubicar el 0.56 en la recta numérica. ¿Dónde lo voy a ubicar? ¿Sí? Si está entre es 0.56, quiere decir que está entre el 0.5. ¿Por qué? Porque es con el décimo que inicia. Miren, 0.5. Entonces quiere decir que está entre 0.5 y 0.6. Y ahora dicen ustedes, bueno, está ubicado entre el 0.5 y el 0.6 porque empieza con 0.5, justamente el número. Pero tiene un 6, 0.56. El 6 me indica que es la sexta rayita, que está entre 0.5 y 0.6. Entonces cuento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es la sexta rayita que está entre 0.5 y 0.6. Entonces 0.56 lo ubicamos ya aquí en la recta numérica, si se dan cuenta. ¿Sí? Ahí está. Está entre el 0.5 y el 0.6. ¿Por qué? Porque mi número empieza con 0.5. Entonces yo sé que está después de 0.5 porque empieza por 0.5. Y el segundo decimal me indica a mí qué número de rayita es el que tenemos que buscar entre el 0.5 y el 0.6. Y aquí nos está indicando que es la rayita número 6. Entonces aquí sería 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55 y 0.56. Es la sexta rayita que está después del 0.5. Entonces aquí ya ubicamos nosotros nuestro centésimo. Ahora vamos a trabajar el ejercicio de la página, ¿sí? Dice, utiliza la recta numérica y contesta las siguientes preguntas. Tienen una recta igualita a esta, ¿sí? Una recta que está dividida en décimos y en centésimos, ¿sí? Si se dan cuenta, las 10 partes en las que se divide una unidad, dijimos que se llaman décimos. Entonces aquí tenemos en décimos y también tenemos en centésimos porque está partida en 100 unidades. En 100 partes, perdón, esta unidad, ¿sí? Entonces vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuántos centésimos hay en un décimo? Se los dije anteriormente.
Un décimo es la décima parte de una unidad, es decir, esto, ¿verdad? Estos de aquí son los décimos, décima parte de una unidad. Entonces, niños, dentro de los décimos, ¿cuántos centésimos caben? ¿Sí? ¿Cuántos centésimos caben en un décimo? Me caben 10. ¿Sí? Entonces vamos a escribir ahí, en un décimo existen 10 centésimos, ¿sí? Hay 10 centésimos, ¿sí? En un décimo hay 10 centésimos. Sería la primera respuesta, ¿sí? Porque como les digo, los décimos son la décima parte de la unidad. Aquí tenemos una unidad, miren, de 0 a 1 hay una unidad. Si se divide en 10 partes, a cada una de esas partes se les llama décimos. Y si la unidad se divide en 100, así como está aquí en pequeño, a cada una de esas pequeñas partecitas se les llama centésimos, ¿sí? Entonces, dentro de un décimo hay 10 centésimos, ¿sí? Porque 10 décimos por 10 centésimos que caben en cada décimo me da 100, que son las 100 partes en que se divide la unidad. Ahora dice, ¿cuántos décimos hay en 40 centésimos? A ver, niños, si contamos 40 centésimos, ¿cuántos décimos vamos a tener? Recuérdense que cada una de estas rayitas pequeñas vale un centésimo. Entonces contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. En 40 centésimos, ¿cuántos décimos tengo? Tengo 4 décimos, ¿sí? En 40 centésimos hay 4 décimos, ¿sí? Recuerden, cada décimo tiene 10 centésimos. Cada décimo tiene 10 centésimos. Entonces, si yo tengo 4 décimos, voy a tener 40 centésimos, ¿sí? En cada décimo hay 10 centésimos. Entonces, en 40 centésimos equivale a 4 décimos. La tercera pregunta dice, ¿cuántos centésimos hay en 9 décimos? Si yo tengo 9 décimos, ¿cuántos centésimos creen que hayan? ¿Cuántas partecitas hay? En 9 décimos, en todo esto de aquí, hasta llegar a 9 décimos. ¿Cuántos centésimos hay? Sí, niños, en una unidad hay 100. En 9 décimos, en todo esto de aquí, ¿cuánto habrá? 9 décimos. Si cada décimo tiene 10 centésimos, ¿sí? 10 hay aquí, después 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Quiere decir que en 9 décimos hay 90 centésimos. ¿Sí? En 9 décimos hay 90 centésimos. Y luego dice, ¿cuántos décimos hay en 100 centésimos? A ver, niños, 100 centésimos, ¿a cuánto equivale? A la unidad, porque dijimos que una unidad tiene 100 centésimos. Entonces, 100 centésimos, ¿a cuántos décimos equivale? Si es la unidad completa. ¿Cuántos décimos tiene una unidad? La unidad tiene 10 décimos, ¿sí? Entonces, 100 centésimos equivalen a una unidad. Pero me está preguntando cuántos décimos hay en 100 centésimos. Entonces, si 100 centésimos hacen una unidad, ¿cuántos décimos tiene la unidad? Tiene 10. Entonces colocamos en 100 centésimos hay 10 décimos. ¿Sí? 100 centésimos son todos estos, miren. ¿Cuántos décimos tenemos en todo esto? Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 décimos al llegar a la unidad, ¿verdad? Entonces en 100 centésimos hay 10 décimos. Siguiente. ¿Cuántos centésimos hay en la unidad? Eso se los acabo de decir. En una unidad, que es lo que tenemos aquí, ¿cuántos centésimos hay? ¿Siempre? Sí, ¿verdad? 100. En una unidad hay 100 centésimos.
Ahí estamos, ¿sí? En una unidad hay 100 centésimos. Luego dice, ¿cuántos décimos hay en una unidad? Es la misma pregunta que les acabo de hacer aquí, ¿verdad? ¿Cuántos décimos hay en una unidad? Si hay 100 centésimos, en una unidad hay 10 décimos, ¿verdad? En una unidad hay 10 décimos. Ahí está. Siguiente. La última pregunta. Dice, ¿cuántos décimos hay en 50 centésimos? Si tenemos 50 centésimos y contamos 50 centésimos, tendríamos que contar cada rayita de estas, y si contamos 50 centésimos, ¿hasta dónde llegamos? Llegamos hasta el 0.5, es decir que en 50 centésimos vamos a tener 5 décimos. ¿Sí? ¿Por qué vamos a tener 5 décimos, niños? Porque cada décimo tiene 10 centésimos. Entonces, si un décimo tiene 10 centésimos, 5 décimos van a tener 50 centésimos, ¿sí? Entonces, en 50 centésimos vamos a tener 5 décimos. Eso sería todo por hoy. La siguiente página la vamos a trabajar mañana para poder seguir viendo el tema de la recta numérica y así poderlo comprender un poco mejor. Entonces por ahí nos quedamos hoy y mañana vamos a seguir con la recta numérica y vamos a realizar la página 206. Los veo luego.